Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Catequesis Online. Mi nombre es Victoria Escudero, en Instagram me encontrás como catequesis.online. Y el día de hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio bíblico. En el episodio anterior hablamos sobre la carta de Judas. La carta de Judas se encuentra en el Nuevo Testamento, es de hecho el anteúltimo libro antes del Apocalipsis, y hoy vamos a empezar una serie muy breve respecto de las cartas de Santiago. ¿Quién era este Santiago? Primero que nada, ¿no? Vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Santiago dice que es Santiago el justo, o sea, no es uno de los apóstoles, ni Santiago el menor ni Santiago el mayor, es otro Santiago. Estas cartas las encontramos en el Nuevo Testamento y fueron escritas más o menos aproximadamente en el siglo III después de Cristo. Una de las preguntas que se hacen los estudiosos de estas cartas es si fueron antes o después de las cartas de Pablo, que como sabemos las cartas de Pablo son emblemáticas en el Nuevo Testamento. Son en principio 13, algunos dicen que son 14, hay una, la carta a los hebreos, que está como medio en duda, algunos dicen que la escribió Pablo, otros dicen que no la escribió Pablo. No está muy determinado eso, pero bueno, volvamos a Santiago. ¿Quién era este Santiago entonces? Se define como Santiago el Justo, aparentemente ninguno de los apóstoles que conocíamos. Y el primer capítulo tiene 27 versículos. Ahora bien, ¿de qué habla este primer capítulo de la carta de Santiago? Habla sobre la perseverancia, la paciencia durante las pruebas y tentaciones, y el público, digamos su audiencia, es la diáspora judeo-cristiana, y se tardó bastante en reconocer la carta de Santiago como una carta canónica, porque se dudaba respecto de si realmente cumplía con los requisitos para ser incluida en el Nuevo Testamento. Pero luego se confirma que establece la doctrina de Dios. O sea, esta carta que escribe este Santiago, para poder ser incluida en el Nuevo Testamento, tenía que hablar sobre la doctrina de Dios, porque si no, ¿para qué la estábamos incluyendo en el Nuevo Testamento? Y bueno, no fue tan evidente como por ejemplo las cartas de Pablo, que son una clara y evidente exhortación a las distintas comunidades cristianas de perseverar justamente a través de las pruebas en medio de tanta persecución y tantas cosas difíciles que sufrieron las primeras comunidades cristianas y siguen sufriendo al día de hoy. Ahora bien, este primer capítulo de la Carta de Santiago, vayamos un poquito más a lo profundo, a qué enseñanza o mensaje nos deja. Recuerden que habíamos dicho que el tema central de este primer capítulo era la paciencia durante las pruebas y tentaciones. Entonces acá Santiago lo que nos dice es que si padecemos pruebas somos afortunados y que le tenemos que pedir a Dios con mucha fe. Si falta sabiduría en nosotros, pedirle a Dios que la supla con muchísima fe. ¿Por qué es de afortunado padecer pruebas? Y porque luego viene la recompensa. Cuanto más dura la prueba, más maravillosa es la recompensa. Hay un versículo, que es el versículo 19 de este primer capítulo, que dice que tenemos que ser prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarnos. Y esto es lo que a uno lo maravilla al leer la Biblia, que se pudo haber escrito hace 2000 años, 2500, la cantidad de años que quieras, y sin embargo todo es tan vigente, tan actual. Qué bien que nos vendría a seguir aplicando esto, prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarnos. Escuchar la palabra y no practicarla es inútil, nos dice Santiago. Esto es, en definitiva, dicho en otras palabras, es un poco lo que se habla en los evangelios cuando Jesús denuncia a los hipócritas, ¿no? Escucho la palabra o hago la oración o hago el ayuno, pero después no vivo en concordancia con eso. Me estoy contradiciendo y estoy siendo hipócrita. Es inútil. Y lo principal, quizás lo más importante también a tener en cuenta, controlar nuestras palabras y ayudar al prójimo. Es difícil. Controlar nuestras palabras puede ser
muy desafiante en determinados contextos, en determinados momentos de la vida, y ayudar al prójimo. ¿Qué tanto podemos ayudar? A veces al que está más cerca de nosotros, y a veces es muy difícil, y por más que creamos que somos personas piadosas, es una tentación que afrontamos todos. Ahora bien, siempre es importante cuando nosotros vamos a aproximarnos a cualquier texto de la Biblia, es ver cuál es la aplicación que yo le puedo dar a la vida cotidiana, porque si no volvemos a lo mismo. Leo la palabra, la dejo ahí, qué linda la palabra. ¿Cómo la puedo aplicar a la vida cotidiana? Bueno, para mí acá hay 2 puntos principales. El primero, soportar con paciencia y fe los malos momentos, porque van a pasar. Del mismo modo que pasan los buenos momentos, pasan los malos momentos también. Entonces, cada vez que estemos afrontando una dificultad, no solo a través de nuestro rezo, que debería ser rezo diario, sino a través de nuestra actitud, tratar de afrontarla con la mayor paciencia y con la mayor valentía posible, porque no estamos caminando solos. Recuerden en el Evangelio, el momento en que los apóstoles están en la barca y hay una tormenta terrible y Jesús duerme y dicen, ¿y este hombre cómo puede ser que está durmiendo? Mirá la tormenta que hay. Y Jesús se despierta y le ordena a la tormenta que pare y la tormenta para. O sea, Jesús está con nosotros en la barca y está durmiendo. Y si Él duerme tenemos que estar tranquilos, porque si tuviera que resolverlo, se despierta y lo resuelve. Eso por un lado. Y por otro lado, fortalecer la fe. Esto no es fácil y no lo podemos lograr solos. Lo tenemos que lograr y lo tenemos que pedir a través de la oración. Entonces, fortalecer la fe, mirarlo a Jesús y no ser hipócritas, practicar lo que predicamos. Ya sé, más fácil decirlo que hacerlo. Pero a través de la plegaria, cuando rezamos a la mañana, a la noche, a la tarde, al mediodía, la coronilla, el rosario, lo que sea que recen. Señor, fortalece mi fe, hace que mi fe sea más grande, porque es la única manera. Solos no podemos hacer absolutamente nada, somos inútiles, pero sí lo podemos lograr a través de la fe. Así que bueno, este fue el primer capítulo del libro de Santiago, de la carta de Santiago. Tiene 5 capítulos. La verdad es que es una joya porque en cada capítulo va tocando un tema diferente. En este primer capítulo, perseverancia y paciencia durante las pruebas. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo y compartí este episodio con quien creas que necesita perseverancia y paciencia en las pruebas, que somos todos nosotros. Muchas gracias por escuchar, que Dios los bendiga. Hasta el próximo Catequesis en Podcast.